Amigos, seguimos aquí en SDP Tarde. Sí, soy yo, Poncho Gutiérrez Jau, aquí. Pues estoy compartiendo una mesa, estoy honrado aquí con Julián. Pero también, pues no solo porque me cae muy bien estamos en esta mesa, estamos a punto de conocer y de entrevistar a Dora Martínez, también conocida como Dora la Transformadora. Sí, así es, amigos. Por eso estamos aquí, para hablar precisamente de ese tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dora? Bienvenida. Muchas gracias, Poncho. Julián, por recibirme. Muy contenta de estar con ustedes. Julián se logró, se consiguió el crossover que tanto esperaba la audiencia y además presentando a uno de los candidatas al tema de la... Sí, ya te habías tenido tú en tu espacio, ahora ya tocaba que vinieras a SDP Tarde, Poncho. Bienvenido, muchísimas gracias por conducirte en esta mesa. Pues candidata, permitirle también que, o sea, una presentación de inicio. Bueno, pues soy Dora Martínez Valero, candidata a ministra, la número 19 en la boleta morada, Dora la Transformadora. Perfecto. Y cuéntanos un poco su trayectoria, qué estudió, de dónde es. Soy de Coahuila, soy de Saltillo, estudié Derecho y luego hice una maestría en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha. Y además, pues he tenido mucho tiempo trabajando en temas de justicia en diferentes poderes y eso me ha permitido pues ver que la justicia no solo se trata de expedientes o casos, sino más bien de personas que nos están pidiendo un cambio en la justicia, una justicia más cercana, una justicia incluyente, una justicia en movimiento. Y bueno, eso es lo que ahora estoy haciendo, promoviendo estas y teniendo estas propuestas. Derecho constitucional, ¿no? Especialidad. Especialista en Derecho Constitucional, en telecomunicaciones, en libertad de expresión, en violencia política de género, en temas electorales. La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares y eso ha enriquecido mucho pues lo que soy y por eso es que también creo que estas capacidades tienen que ponerse al servicio de la Suprema Corte. ¿De dónde sale la idea de Dora la Transformadora? ¿Por qué eso se arrepiente de haberlo hecho? ¿Dónde está el estatus? Para nada me arrepiento. A ver, toda la vida me han molestado con mi nombre, así me llamo Dora. Y entonces, pues como toda la vida me han molestado con el Dora, licuadora, batidora, todas estas cosas, pues soy Dora la Transformadora, porque quiero transformar la justicia, porque ahora que hay la oportunidad de que los ciudadanos elijamos quiénes son las personas impartidoras de justicia y que de otra forma no hubiera podido acceder estas personas, porque el Poder Judicial era un poder cerrado, porque el Poder Judicial era un poder que solo los suyos podían formar parte de él, pues entonces ahora creo que vale la pena transformar la justicia porque está siendo transformada de fondo al permitir que los ciudadanos voten. Cuando sale esta idea de Dora la Transformadora, ¿cuál fue la primera impresión tuya? Así como de que, pues entro o no le entro, ya sé que van a decir, que estoy jugando. Van a decir que es un chiste, que es un juego, que tiene que ver con la caricatura, pero la verdad es que en realidad a mí lo que me importa es poder poner al centro de los asuntos de justicia a las personas. Desafortunadamente, el Poder Judicial, para muchos quienes son muy, digamos, legalistas, muy rígidos en lo que es el Poder Judicial, han hecho que la justicia sea lejana, que la justicia sea un expediente, un caso y no una persona. Y yo quiero con esta cuestión de Dora la Transformadora ser y poner a las personas en el centro. A ver, a mí no me parece tan vulgar como el asunto del ministro Chicharrón. No obstante, sí me parece que era innecesario. Me parece pues un poco ridículo decir, a ver, vamos a entrarle en estos términos, a hacer como un proyecto muy de mercadotecnia, cuando a mí me parece que la reforma al Poder Judicial más bien iba por un asunto programático. O sea, mucho más que hacer un producto de mercadotecnia a los jueces, era poder realmente hacer que valoren las cosas que están escritas en la Constitución y que se falle de forma correcta. ¿Cómo balanceas eso? A ver, yo sí quiero decir que evidentemente este es un tema serio, o sea, la reforma es un tema serio, el cambio que se está dando al Poder Judicial es un tema serio, pero no tiene que ser aburrido. Tiene que ser dinámico. Los chavos tienen que interesarse en esto. Nadie sabe algo del Poder Judicial. Poca gente se ha interesado en qué hace el Poder Judicial. Yo hoy que he estado caminando por las calles y preguntándole a la gente qué opina del Poder Judicial, la gente no sabe qué es el Poder Judicial. Y creo que hay que llamar la atención. ¿Para qué? Para que la gente se interese en la elección y puedan salir a participar. Evidentemente, sí hay que también informar y decirle a la gente cómo votar, porque esta es una elección sumamente complicada. Vamos a tener 6 boletas de muchos colores, con muchos nombres. No se les olvide votar por la 19 en la boleta morada, pero también tiene que ser
algo accesible, algo que la gente entienda y no como en esta típica cuestión de abogado muy rígido, muy estricto, muy sin poder... Muy técnico, ¿no? Muy técnico, pero además también sin poder llamar la atención, siendo un poco divertido también, porque lo serio no tiene que ser aburrido. Ese domingo en la noche que iniciaron las campañas, yo estaba en mi carro y estaba escuchando varias críticas y dije, pues a ver, ¿de qué trata? No solo, a ver, críticas a la reforma ya había muchas, ¿no? Claro. Y decían, es que ahora van a estar en TikTok bailando y no sé cuántas cosas en radio. Entonces llego a mi casa, lo primero que me pongo a ver es una recopilación de todos los spots que para entonces habían salido. Y estaba el ministro Chicharrón y estaba el de Dora la Transformadora. Y vi el spot y me dio mucha risa. Y justo el dilema de que, ok, ¿hasta dónde lo serio, lo aburrido y todo eso? Pero cuando escuché Dora la Transformadora, yo di por hecho que por la palabra transformar sería alguien de la 4T o afín a la 4T. De hecho, había mucha gente en Twitter diciendo, miren estos chairos, miren cómo se promocionan, como eso. Mi pregunta es si existe alguna afinidad por ese tema, porque también... fuiste diputada del PAN hace muchos años, sí. Y mucha gente, de hecho, cuando empezaron a decir, de seguro es morenista con el tema de la 4T, la transformadora, pero no. O sea, ¿eso juega bien o juega mal? Yo te voy a decir lo que es hoy. Yo hoy soy una abogada independiente que no tengo detrás de mí ningún partido político. ¿Militas todavía en el PAN? No milito en el PAN hace muchísimos años y fui diputada hace casi 20. Uh-huh. Entonces, realmente, yo no estoy vinculada a ningún partido. Y además también me parece que si uno aspira a los cargos del Poder Judicial, pues tiene que ser independiente. Nadie te puede decir cómo resolver los asuntos más que la Constitución, la ley y obviamente también uno tiene que ser empático al resolver los asuntos. Por eso yo decía al principio que quería poner a las personas en el centro. Esta reforma puede gustarnos o no, a algunos les gusta, a algunos no. ¿A ti te gusta? A mí hay una parte que me gusta esto de poder votar, porque yo soy una demócrata y creo que vale la pena que los ciudadanos puedan tomar decisiones con relación al Poder Judicial, porque eso también va a obligar a que el Poder Judicial se abra, a que el Poder Judicial rinda cuentas, a que el Poder Judicial rinda informes y sobre todo que explique qué hace y cómo lo hace. Pero creo que hay cosas que le faltan a la reforma. Por ejemplo, no se va a resolver el asunto de justicia solo con la reforma al Poder Judicial. No modificamos las fiscalías, no se modificaron las policías y creo que hay que ahí también como ciudadanos poder hacer un trabajo serio porque ese es el primer sector, digamos, o la primer parte de justicia. Pero no tienes una candidatura antagónica a la reforma. Pues, o sea, había quien decía, me voy a inscribir porque quiero hacerle un contrapeso a la reforma y combatirlo desde adentro. ¿Tú le ves cosas positivas? No, yo creo que hay cosas positivas. Y mira, esta aspiración mía de pertenecer al Poder Judicial no es una aspiración nueva. Yo intenté ser magistrada del Tribunal Electoral en el 2023. ¿Por qué del Tribunal Electoral? Porque era la única ruta abierta. Si tú querías ser magistrado, juez, tenías que a fuerza venir del Poder Judicial. No había, el Poder Judicial estaba completamente cerrado. Y lo único abierto era la parte electoral. Entonces yo intenté ser de la parte electoral, avancé. A fin de cuentas no se decidió nada. Se mandó una terna, se quedó otra terna, yo me quedé en esa terna que se llama terna de reserva y vino después la reforma. Entonces a mí me parece que abrir a perfiles como el mío, que no vengo del Poder Judicial, que soy quizá un perfil más ciudadano, porque eso es lo que soy, una ciudadana, me permite poder ser una facilitadora y no una cosa solamente estrictamente legal. Me parece que la Constitución da la oportunidad para a la hora de interpretarla siempre sea con lo mejor y favoreciendo los derechos de las personas. Entonces, ahí creo que desde un punto de vista ciudadano, para mí lo importante es ser una facilitadora de justicia. Yo insisto en el tema de este juego de palabras, y más cuando se habla de la cuarta transformación, el segundo piso de la transformación y poner transformación. Puede jugar a favor o en contra, ¿no? Porque justo en Twitter era, otra de las enviadas de Claudia. Es que hay una serie de palabras, ¿no? Bienestar, transformación. Pueblo. Pero te voy a decir varias cosas. Cuando yo hice la revisión de con qué podía usar mi nombre, porque insisto, ahí está mi nombre, otra posibilidad era que fuera como juzgadora. La juzgadora, es lo que yo pensaba. Pero ¿sabes qué? No soy candidata a juez.
Entonces la gente también podría confundirse, porque yo no soy candidata a juez, yo soy candidata a ministra. Entonces, también, o sea, otra posibilidad era como ajusticiadora, pero tampoco se oye bonito. Entonces yo tenía que encontrar algo, porque esa era la idea fundamental también, de poder usar mi nombre y por supuesto el número 19 que tengo, pero sí creo que había una parte importante en eso. Y entonces revisando la lista, trabajadora, defensora, ChatGPT, dame o sea, 40 palabras que terminen en Dora. entonces, la verdad es que la que más valía la pena utilizar era transformadora. Y porque yo sí quiero transformar la justicia. Para eso se hizo la reforma, ¿no? Para cambiar la justicia, para tener una justicia más cercana. A mí me encanta poder decir, oigan, yo estoy proponiendo que la Suprema Corte sea una Suprema Corte cercana. ¿Qué quiero decir cuando hablo de una Suprema Corte cercana? Yo soy de Coahuila y todo lo de la Suprema Corte se resuelve en el centro, se resuelve en la Ciudad de México. ¿Por qué no, si hay muchos asuntos de derechos humanos, por ejemplo, en Coahuila, por qué no hacer un listado de los asuntos de Coahuila relevantes de derechos humanos, hacer una audiencia pública en Coahuila y resolver la Corte en Coahuila los asuntos de Coahuila? Y así los de Zacatecas y los de Yucatán y los de Sonora. Porque la verdad es que la Suprema Corte resuelve de todos lados asuntos muy relevantes y muy importantes que podríamos enlistarlos e irlos a resolver a cada lugar. ¿Por qué? Porque también das la cara, porque también escuchas lo que la ciudadanía y los conflictos del lugar desde el origen. Entonces me parece que eso es fundamental y creo que eso es parte de transformar la justicia. ¿Por qué te saliste del PAN? En realidad, a ver, yo dejé más bien no me reafilié hace muchísimo tiempo y no me reafilié del PAN porque yo voy a decir, mi papá tiene una frase que a mí me gusta personalmente mucho y que dice que para que sea pan bueno debe ser el de ayer, empacha. Entonces, para muchos, pues este pan es un pan que no le es muy útil a la ciudadanía. Y eso lo piensas desde hace un rato. Entiendo yo que no eras particularmente calderonista, ¿es correcto eso? No, nunca fui calderonista. Fui diputada en tiempo de Calderón, pero no fui calderonista. Antes de, sí, mucho. Sí, no, fue 2009, ¿no? 2009, 2012. 2006, 2006 a 2009, ya. Sí, pero Sí. No, yo sí entendía que no eras particularmente... No. Ahora, ¿qué tanta relación tienes o sostienes aún con Televisa? Porque la otra cosa que se dice es que Dora la transformadora es Dora la candidata de Televisa. No tengo ninguna relación con Televisa. Para mí Televisa fue una oportunidad de trabajo, me permitió en muchos aspectos ayudar a implementar un modelo electoral que fuera un modelo equilibrado con los medios. Como si ustedes recuerdan, el modelo de comunicación política que existe es un modelo muy restrictivo y luego, de algún modo, esas restricciones podían generar algunas situaciones que no generaran equidad, ¿no? ¿Fuiste directora jurídica en Televisa? Fui directora de Asuntos Electorales. De Asuntos Electorales. ¿Y qué asunto tiene que atender Televisa con elecciones? Pues es que acuérdate que todo lo que es pauta, todo lo que son tiempos de Estado, todos los spots de las campañas y todo pasan por las televisoras y a mí me tocaba revisar todos esos materiales. ¿Y hace cuánto ya no estás ahí? Yo dejé Televisa en 2023. Ya hace un buen rato. Sí, Ya. yo dejé hace un rato también Televisa. O sea, tú te llevabas todos los asuntos que ahorita nos tienen con Sí, pincitas o sea, de a cuántos entrevisto, qué debo decir, qué Como qué las no debo decir. entrevisto, Sí, sí, y sí. la verdad es que también yo soy una defensora de la libertad de expresión y creo que el modelo es un modelo restrictivo que limita un debate álgido, un debate que nos ayude también a la ciudadanía a tomar decisiones más informadas. Y bueno, parte de mi chamba era justamente que no sancionaran y generar criterios, porque esos criterios no solo le beneficiaban a Televisa o no solo le benefician a Televisa, sino también a otros medios que pudiera también pues, permitirse el ejercicio periodístico, porque pues si no, imagínate una elección sin información, pues cómo vota la gente. ¿Te identificas con alguna ideología política, más allá de la partidista, alguna ideología que digas yo defiendo más esto que aquello? Soy más de izquierda que de derecha. Más de quizás. izquierda que derecha. A ver, yo soy una persona de centro, soy defensora de los derechos humanos, me parece que para mí es fundamental poner siempre al centro a las personas y creo en la libertad de expresión, creo en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de las personas de, en la medida de lo posible, utilizar todas sus capacidades y fortalecerlas para que todos podamos ser mejores personas. Ahora, dentro de eso, para saber específicamente como qué significa la libertad de expresión que defiende Dora la transformadora, la candidata,
¿Estás de acuerdo con que la presidenta pueda hablar acerca para promocionar la elección del Poder Sí, Judicial? me parece que no solo la presidenta, me parece que puede hacerlo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la ciudadanía, los medios. En algún momento del año pasado se pidió que se cancelaran durante el tiempo electoral las mañaneras del presidente López Obrador. ¿Te hubiera parecido bueno que se cancelaran? A ver, me parece que el modelo como tal, insisto, es muy restrictivo y yo creería que el modelo debiera cambiar Ok, de origen. bien. O Para sea, que no se desde per- para que todo el mundo pueda hablar, ajá, para que como a todo la el gringa, mundo, pues, donde todo sí, puede ser claro, lo o sea, como que todo el mundo pueda decir lo que piensa. Hay que cambiar el modelo, eso es lo que yo creo. En el caso de el año pasado, las mañaneras del presidente, pues la verdad es que también el tribunal ha venido, en materia electoral, el tribunal ha venido exigiendo y señalando una serie de criterios al respecto. Pero la verdad es que yo me voy mucho más atrás. Hay que cambiar el modelo. Claro. Hay que permitir que todo el mundo hable, que todo el mundo diga lo que piensa. Claro, también de manera respetuosa, sin calumnias, o sea, sin violentar mujeres, o sea, dentro de los cauces Claro. del ejercicio genuino de la libertad de expresión. Límites. Como alguien que se dedica, bueno, se dedicó y además tiene la especialidad en temas de telecomunicaciones, como ministra, ¿cómo llevarías el tema del papel de los medios de comunicación con cuestiones como esta? Porque aquí nos ha gustado invitar a todos los candidatos que nos busquen, que conozcamos, que vengan todos, pero yo creo que en general ha habido un ejercicio deficiente o poca disposición, por lo menos en este proceso, que sabemos que es una prueba que estamos experimentando, pero muchos medios, lamentablemente la mayoría, y ni siquiera digo que malintencionadamente, o yo no sé, pues ridiculizas a unos, medio le haces, hablas bien de otros. ¿Tú cómo visualizas en un futuro que deban ser los medios de comunicación cuando se trate de campañas, cuando se trate de difusión, de responsabilidad periodística? Y es una pregunta que es la primera vez que se la hago a una candidata al tema de Poder Judicial porque es tu especialidad. O sea, ¿qué Sí. cambiaría? A ver, te voy a decir algo. Yo tuve la fortuna de participar en el Centro de Integridad de los Medios. Este Centro de Integridad de los Medios lo que hace justamente es fortalecer la libertad de expresión y los ejercicios periodísticos, pero también encaminados a otros valores que están vinculados a ello. Por ejemplo, la veracidad, por ejemplo, la transparencia, por ejemplo, el que los medios, porque a fin de cuentas los medios tienen una concesión pública, Sí. hay que decirlo. Y entonces esa concesión pública, pues también tiene que permitir que los medios no abusen de esa concesión pública, porque a fin de cuentas es un bien del Estado. Entonces, por eso, sí, en los ejercicios periodísticos y toda esta parte, pero también con veracidad, también con transparencia, también abonando a que a fin de cuentas estás utilizando un bien público. Dora, si te marca un robotcito de esos que luego marcan encuestadoras por teléfono y molestan mucho y te preguntan, ¿usted aprueba de la gestión de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si aprueba, marque 1. Si desaprueba, marque 2. ¿Qué marcarías? A ver, yo te diría concretamente que es muy triste que llegó una mujer a la Suprema Corte que rompió, como decimos las mujeres, el techo de cristal y que se le vino los vidrios encima. Que no se pudo, desafortunadamente, generar un diálogo y entonces al caerte todos los vidrios encima, pues no tienes nada más que hacer. Y creo que cuando las mujeres llegan a los cargos, tienen que hacerlo sabiendo que hay mucho más que construir para otras mujeres y no solo para destruir la posición a la que tú llegaste. O sea, quizás, ¿cómo viste el asunto cuando realmente el momento donde se empieza a romper, no se empieza, se termina de romper realmente la relación entre el Ejecutivo y el Judicial el sexenio pasado? Fue el momento en donde Norma Piña en Querétaro no se pone de pie, mientras después de que el presidente hablara. Claro, a ver, en otros países, cuando viene, por ejemplo, State of the Union en Estados Unidos, si uno ve los videos de cómo es el State of the Union, el Poder Judicial nunca se para, el Poder Judicial nunca saluda, el Poder Judicial, como que tienen esta idea muy autónoma de nosotros somos independientes, ¿no? Pero me parece que dada la cultura mexicana, como somos, como lo tenemos, pues en mi pueblo me dicen lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Entonces, Pero fue un acto de protesta aparte, ¿no? Sí, y aparentemente fue un así lo acto de decía, no dijo protesta. solamente porque fue autonomía, sino fue un acto de protesta, no ponerse de pie. claro, pero
pues tampoco creo que haya ayudado para algo. Al contrario, creo que generó una situación muy compleja de relación. Y yo sí creo en la autonomía e independencia del Poder Judicial, pero también creo en el diálogo. Y también creo que los poderes, a fin de cuentas, son 3 poderes, no es uno. Y que hay que tener un diálogo permanente con los otros 2 para tratar de que este país pues, sea un país mucho más justo. Por ahí andaban diciendo, y cuando digo por ahí es en cabina, que si eres Dora la dialogadora, por esto de que Pues sí, a pesar claro, de la autonomía de los 3 poderes, Sí. se requiere de un diálogo. Por supuesto, y el diálogo, a ver, es de ida y vuelta. El diálogo también tiene que ser un diálogo respetuoso, ¿verdad? Claro. Pero el diálogo es de ida y vuelta. Yo no puedo decir, oye, nada más lo que yo diga o nada más lo que tú digas. No, me parece que en el diálogo y en la construcción de acuerdos, sobre todo, a ver, vamos a tener un nuevo Poder Judicial. Este nuevo Poder Judicial, pues necesita presupuesto. ¿Quién es quien asigna el presupuesto? Pues el legislativo. Pues entonces hay que ir a hablar con el legislativo y decirle, oye, este es el presupuesto que necesito. Oye, seguramente va a haber asuntos que tengan que ver con el ejecutivo. Oye, pues ejecutivo, vamos bien. O sea, ¿por qué no son entes alejados de los otros 2? Ahora, dirías que debe de ser, porque hay quien sostenía después de la elección, particularmente después de la elección del 2024, el Poder Judicial debe de ser el contrapeso al Poder Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, una cosa es ser contrapeso y otra cosa es ser oposición. Y yo creo que para algo existen los contrapesos. El legislativo es un contrapeso del ejecutivo y del judicial. El judicial es un contrapeso del ejecutivo y del legislativo. El ejecutivo es un contrapeso del legislativo. O sea, hay contrapesos y debe haber contrapesos. Pero una cosa es ser contrapeso y otra cosa es ser oposición. Y me parece que en muchos momentos este Poder Judicial intentó ser oposición. Y eso es muy grave porque entonces significa que no tenemos oposición en el país. Oye, si te marcan otra encuestadora y te dice si usted está de acuerdo con la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, marque 1, si está en desacuerdo, marque 2, ¿cómo lo explicarías o qué número marcarías? A ver, yo te diría una cosa que me parece que yo creo que la presidenta ha hecho con las condiciones como se tienen, porque hay que recordar que tenemos un vecino un poco pues bipolar, por llamarlo de una forma educada, que ha generado una tensión para todo el mundo, lo hemos visto, pero creo que también en el caso de nosotros, pues tan lejos de Dios y tan cerquita de los Estados Unidos, ¿no? Y creo que en ese sentido la presidenta ha hecho un gran esfuerzo por tratar de resolver los conflictos en el país y que los problemas de fuera no nos afecten aún más. ¿Quién te recomendó para el Poder Judicial? Porque entiendo que tenían que presentar unas cartas de recomendación. Yo te tengo que ser súper franca. A mí, la verdad, yo sí fui a pedir las cartas a mis vecinos. ¿Ningún diputado, senador? No, ningún diputado, senador. Felipe Calderón, ¿no? No, ningún diputado, ningún senador. Sí recuerdo que, por ejemplo, para el Poder Judicial me dio una carta un académico de la UP, que es amigo mío y que me dijo, yo te la doy. ¿Cuánto cuesta la tortilla? Ay, no sé, la verdad. Te voy a decir por qué no sé. Vas a decir que qué grosera. Pero yo como tortillas de harina, soy norteña, soy de Coahuila. En mi casa las tortillas se hacen y son de harina. ¿La gasolina? Entonces, la gasolina, pues depende cuál gasolina, porque la verde, la roja. La verde cuesta, si no me equivoco, 24 pesos. Ajá. Y la roja 26. Más o menos como en ese rango andan. ¿Quién dirías que quién es el gobernador de Yucatán? El gobernador es Guacho. Y el gobernador de, no sé, otro estado que puedo pensar, la gobernadora de Colima. La gobernadora de Colima, qué mal, que no me acuerdo su nombre. Bueno, no pasa nada. ¿Te pregunto mucho? Mira, Julián le gustan esas preguntas. Luego, antes di que no sacó aquí ¿cómo se llama? El maratón. Aquí de que va a ver esto y pregunta de ciencia, ¿no? No, pero está bien que me pregunte. Ahorita voy a recordar el nombre de la Indira Vizcaíno. Sí, que tiene claro. el apellido muy peculiar. A mí también yo digo, es con V. Sí, también pasa y tiene, ¿sabes qué? Este nombre Indira también no es un nombre común. Nada común. Joaquín Díaz Mena se llama Guacho. Sí, pues ya fuera mañana la elección, ¿no? Y, a ver, ahorita se espera que haya lamentablemente, se espera que haya una convocatoria menor a la de una elección regular.
ni siquiera o sea, a pesar de ser nacional, pues está muy lejos de una elección regular nacional para presidente. Sin embargo, pues una de las labores de los medios de comunicación, de los mismos candidatos y yo espero que de los políticos que pueden llamar ahora sí al voto, pero no a apoyar a cierto candidato, a pesar de todos esos esfuerzos, pues la gente no se ha enterado o no lo suficiente. Aquí luego nos traen las boletas para hacer simulacros y decimos, ¿qué onda con este crucigrama? No le entiendo quién es quién. Cuando pensamos que ya conocimos a la mayoría de candidatos, decimos, ¿quiénes son estos? Que nunca en la vida había escuchado. O sea, y son muchísimos. Es un ejercicio muy difícil, sí, muy complejo. Y no es por subestimar a la gente. O sea, nos dedicamos a esto y se nos complica. Ahora imagínate a alguien que dice, ¿tú crees que le voy a dedicar 3 horas diarias de mi vida a entender algo así de complejo? ¿Cómo se podría resolver esto a futuro? Este ejercicio de la elección judicial, que tú digas, mira, para que esto funcione mejor, el tema de de elección dentro de 2 años, 3 años, el tema de los que siguen, ¿no? Los nuevos puestos del Poder Judicial, ¿qué cambiarías para que haya mucho más convocatoria? Mira, primero decir que efectivamente es una elección muy compleja, con boletas, con colores, con números, pero la siguiente cosa que diría es que también creo, y ese es otro error de la reforma que a mí no me encanta, es que se puso a prueba muy rápido. En Bolivia, por ejemplo, que es otro país que tiene este modelo, se aprobó la reforma y se tardaron 2 años en implementarla. Aquí nos tardamos 8 meses. Pero sí creo también que es este ejercicio, somos como todos conejillos de India, para que pueda ser mejor para las siguientes elecciones. ¿Qué va a tener la elección del 27? Y creo que ahí hay un tema. La elección del 27 no solo va a tener la elección judicial, sino va a tener el Congreso, va a tener 16 elecciones de gobernadores, va a tener alcaldías, diputados locales, un montón de cosas más. Entonces yo facilitaría lo que tiene que ver con la del Poder Judicial. ¿Cómo la facilitaría? Bueno, habrá que implementar otro tipo de mecanismos, a lo mejor un voto anticipado para el caso del Poder Judicial, para que la gente pueda razonar mejor. Claro. Y eso ya se hace, o sea, hoy ya tenemos voto anticipado en algunos casos cuando, por ejemplo, las personas están en una situación de que no puedan ir a votar a la casilla. En el extranjero se hace anticipadamente también. No, y también en el extranjero. Pero en el caso de México ya hay voto anticipado. No, en el extranjero, los mexicanos en el extranjero. Hacen voto anticipado. Entonces, ¿por qué no la reforma del Poder Judicial hacerla anticipada? Y que vaya llegando. Y el día que se tengan que contar los votos de todo lo demás, pues se cuentan los votos del Poder Judicial. Pero ir implementando otro tipo de mecanismos que faciliten, por supuesto, el que la ciudadanía pueda votar y votar más ágilmente. Porque la baja participación no se va a deber incluso a que la gente no quiera salir a votar, sino a la complejidad de las boletas que pueden hacer que se tarde mucho más la gente en votar. ¿Será ilegítimo el proceso si vota una baja participación? No, porque además la propia no se necesita, como en el caso de la revocación de mandato, un porcentaje. ¿Y socialmente legítimo? O sea, tú dirás, pues es que no tengo mucha legitimidad porque pues votó nada más el 17% de la población, por ejemplo. A ver, yo te voy a decir una cosa que creo. Hay lugares que tienen proceso, por ejemplo, local judicial, donde solo hay un candidato. Y eso no significa que sea ilegítimo. Claro. Entonces, el que haya solo un candidato, pues el que con un voto va a ganar, porque es el único que hay. Claro. Entonces, sí creo que no tiene que ver con que el que la gente mucha o poca decida sean buenos o malos juzgadores. Tiene que ver con muchas otras cosas. ¿Puede una reforma constitucional ser inconstitucional? Pues el gran debate cuando se pasó la reforma constitucional. Se linchó al ministro, por ejemplo, Pérez Dayán, nombrado por Felipe Calderón, en su momento por haber votado en ese sentido. Fue el gran tema de discusión. Hubo ministros que sostenían que sí puede ser una reforma constitucional inconstitucional. A ver, me parece que depende del tipo de reforma. Y voy a decir por qué depende. Porque si vamos a decir un absurdo como que hay que poner en la Constitución a matar a todos los niños, pues en ese caso, esclavitud, ese tipo de cosas, pues, o sea, son ilógicas de entrada. Sí. Más allá de si son inconstitucionales. ¿No? Más allá de si son inconstitucionales o no. Pero yo sí creo en la progresividad de los derechos, yo sí creo en la convencionalidad y creo que además, en el aspecto concreto de la constitucionalidad de la Constitución, pues eso también ya había quedado de hace mucho tiempo resuelto. Ningún artículo de la Constitución es inconstitucional. ¿Fue constitucional la reforma del Poder Judicial? Pues tuvo los votos. A ver, siguió el proceso. Ajá. A lo mejor lo que podríamos cuestionar es
el proceso legislativo. No solo los votos, pero... Pero pues sí, una cuestión de proceso, únicamente era volver a mandarla y ya, listo, y se volvía a pasar y ya, ¿no? Pues había sí, que tener, pero- porque una cosa que le han criticado también al Poder Judicial, a la Suprema Corte, es que falla los asuntos solamente en procedimiento. La reforma eléctrica, por ejemplo, una de ellas, se va nada más a procedimiento, no le entran al fondo. Sí, y además creo que en el caso concreto, por eso yo digo que los temas de relevancia, los temas tendrían que incluso explicarse de una mejor manera por la Suprema Corte. Y por eso esta idea mía de ir a los asuntos relevantes que tengan que ver con los estados, pues ir a resolverlos de los estados, darle la cara a la gente. Dora, si no tuvieras que presentar un spot que fuera gracioso o que rimara con Dora, bla, 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 hora, ¿no? Supongamos que tienes a todo el país viéndote ahorita. Tienes toda la atención de ellos por los próximos 30 segundos. No importa si rima, no importa si... Ahorita vamos a recrear parte de tu spot Muy de que bien. aventa los papeles. Si no tuvieras que... es más, vamos a hacerlo de una vez. Deme un segundo. Cambien la cámara ya, Julián. Él está Mientras platicamos. él está A ver, guapo. Sí, sí, Por sí. ejemplo, ¿qué opinas de Arturo Saldívar? A ver, a mí me parece que el ministro Arturo Saldívar tuvo muchos momentos de brillantez. Creo que al final de su mandato, desde el momento en el que quiere reelegirse, creo que perdió cualquier tipo de legitimidad. Ya, interesante. Poncho, ¿tú coordinas esto? Yo estoy coordinando Perdóname, mira, yo estoy haciéndolo aquí como, ¿Pero qué vamos a como hacer, programa de aventar así los concursos, ¿eh? Espero que no haya información confidencial, espero que no esté mi nómina para que no vean que gano. Jóvenes con Lo mismo, Aquí lo está mi mismo beca. que- Sí, mi beca del bienestar. Mira, sí lo alcanzas ahí, sí, ¿verdad? Sí, claro. Para los que no vieron el spot de Dora la Transformadora, les voy a dar el script, ¿no? El guión era, pues que soy Dora, porque esto y esto y esto, soy, pum, y lo empuja Dora la Transformadora. Sí. Viendo aquí, ¿puedes, Ok. ¿puedes recrearlo? Por supuesto. Por favor, adelante. Hoy derribo este muro para que la justicia llegue a donde siempre debió estar, cerquita de ti. Soy. Soy Dora la Transformadora, candidata a ministra de la Suprema Corte. Este 1 de junio en la boleta morada, vota y anota el número 19. Lo que no sabes es que cámara 2 es el que va a tener que limpiar todo esto. Entonces ya se le borró la sonrisita, ya no le dio tanta felicidad. Ahorita le ayudamos. No, ahorita le no, ayudamos. no, está joven todavía puede ser eso. Ahora, ¿qué pasaría si, ya todo el mundo vio esto y te dicen, qué padre, tienes mi atención, ¿no? Y tienes 30 segundos de la atención de todo el país. Ya no hace falta que rime el apodo, ni que avientes papeles, ni que sonrías, ni nada de eso. ¿Cómo te describirías en este apodo de 30 palabras? Dora la... Dora, la trabajadora, la que quiere que la justicia en este país cambie, quien tiene toda la voluntad de ser creativa para presentar un poder judicial cercano a la gente, pero también un poder judicial que no discrimine, un poder judicial que sea inclusivo, un poder judicial que permita facilitar el acceso a la justicia y sobre todo un poder judicial que la gente sienta y sepa de qué se trata. Eso estaría muy largo para hacer un logotipo con todo ese texto, pero lo dejamos en Dora la Transformadora. Me parece Cabe más muy fácil. bien. Muchas Me gracias. surgió una última pregunta nada más antes de terminar. ¿Te animas a decirnos por quién votaste en la elección del 24? Sí, ¿Por y qué te no voy a votaste? decir, no voté por nadie. Ah. Te voy a decir por qué no voté. Porque yo tenía temas de la consultoría electorales en la Ciudad de México y mi credencial de elector De es Coahuila. de Coahuila. Entonces no pude votar. Entonces no voté por nadie. Bueno, Pues Dora, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me la pasé muy a gusto y bueno, gracias, de no, verdad. Martín. Gracias.